Buen día. Continuando con nuestro curso de AutoCAD, el siguiente paso es la creación del cuadro de datos. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es la información que queremos que se muestre y entender que debemos clasificarla en dos, en información de proyecto e información de dibujo. La información de proyecto son estos datos que se van a ir repitiendo en cada una de las hojas, como por ejemplo el nombre del proyecto, los datos del cliente, el nombre de la persona que dibuja, de la persona que revisa, que aprueba, etcétera. Son datos que no cambian en todas las hojas. Por el otro lado, la información del dibujo es específica de cada hoja. Por ejemplo, las descripciones. Circuito de fuerza de motores, circuito de control, arreglo de PLC, entradas analógicas, señales de campo, etc. Pues esta información va a ir cambiando. La información que corresponde a la clasificación de dibujo también lo es el código de hoja, el número de la hoja, el total de hojas, etc. Bien, para que AutoCAD nos ayude en el llenado automático de estos campos, necesitamos crear atributos. Y a estos atributos necesitamos asignarle un tag o una etiqueta. Sé que esto es algo enredado por el momento, pero conforme vayamos desarrollando el ejercicio quedará más claro. Lo que voy a hacer es crear una tabla donde yo voy a ingresar los campos de información, de clasificación y los tags. Simplemente va a ser una ayuda visual. Vamos a crear una tabla. Con 3 columnas es suficiente y el formato predeterminado. En la columna de información vamos a definir los datos que vamos a ir incluyendo en nuestro cuadro de datos. El primer dato importante pues es el nombre del proyecto. La clasificación pues es información de proyecto. El tag que vamos a utilizar debe ser una etiqueta alusiva al tipo de información que vamos a guardar. El tag que voy a elegir será nom-roy. Siguiente dato importante es el cliente, información del proyecto, cliente, es información de dibujo. En este caso las descripciones ya son información que entra en la clasificación de dibujo. Bien, si bien tu cuadro de datos puede incluir más información, eres libre de ingresar toda la información que creas necesaria. Para no alargarlo tanto, creo que esta información es la mínima básica necesaria. Con esto vamos a trabajar. Para continuar, vamos a hacer unos ajustes del modo Snap, ya que de manera predeterminada está limitando los desplazamientos a 0.5 pulgadas. Entonces nos vamos a Snap Settings y vamos a bajar a 0.125 o 1/8 de pulgada. Comprobamos y en efecto los cambios se realizaron. Para nuestro cuadro de datos vamos a crear dos estilos de texto nuevos. Uno para los títulos de los campos del cuadro de datos y otro para la información. Esto es, mediante el comando style podemos ver que actualmente tenemos estos estilos de texto. Vamos a crear el primero, que será título datos. Vamos a escoger una tipografía.
Como puedes ver aquí, pues tienes una gran opción, o bastantes opciones, más bien dicho. Vamos a elegir esta. Puedes elegir la que tú quieras, la que más se adapte a tu estilo. Esto es solamente un ejemplo. Voy a definir de una vez la altura, ya que de manera predeterminada los textos los introduce en 0.2, lo cual es mucho para nuestro cuadro de datos. Lo voy a dejar en 0.1. Perfecto. Lo voy a aplicar para que lo guarde. Creo un segundo. Este va a ser una tipografía un poco más delgada. Y un poco más pequeña. Aplicar. Y vamos a decirle que el estilo títulos datos sea el predeterminado por el momento. Bien. Mandamos ingresar un texto. De manera predeterminada nos seleccionó el estilo títulos datos, el cual ya viene con el ajuste de altura. Empezamos a capturar los títulos de los campos. Empezamos por proyecto. Bien. En mi caso, mi cuadro de datos va a quedar en la parte inferior derecha. Por lo tanto, voy a desplazar mi ladder a la izquierda para tener más espacio. Voy a ir ingresando los títulos. Haciendo un pequeño arreglo para ir creando el cuadro. Bien, como podemos notar, pues es un cuadro de datos bastante básico, pero que contiene pues, la información mínima necesaria para documentar un proyecto. El siguiente paso es definir los atributos para nuestro cuadro de datos. Esto se hace mediante el comando attdef. Nos abre esta ventana de configuración. En la casilla de tag es donde nosotros vamos a ingresar los tags definidos en nuestra tabla. Vamos a empezar con el primero, que es el del proyecto. Nom-project. Es importante que separes palabras con guión bajo, no puedes dejar espacio en blanco. En el estilo de texto podemos seleccionar ahora el que creamos para los datos. Vemos que título datos tiene una altura diferente al de info datos, que son los que nosotros configuramos, al igual que sabemos tiene una tipografía distinta, un poco más delgada. Damos OK, lo insertamos. El siguiente es el cliente. En AutoCAD, para mandar a llamar el último comando utilizado, podemos hacerlo simplemente dando Enter y nos vuelve a llamar el último comando utilizado. El siguiente tag es cliente.
Damos OK. Insertamos. Para el siguiente campo de descripción vamos a utilizar los tags desc1 y desc2, ya que la descripción del dibujo puede contener más de una línea. En este caso, no te preocupes si tu tag queda encima de otras palabras, ya que cuando creemos la plantilla, los tags simplemente no van a estar a la vista hasta que se llenen. Y aunque aquí el texto total de hojas tiene tantos caracteres que queda fuera del cuadro de datos o del mismo margen, no hay problema, porque realmente aquí se va a ingresar un número, que es el total de hojas. Bien. Ahora que ya hemos definido los atributos, el siguiente paso es configurar el cómo vamos a asignar estos tags dependiendo del campo de información que requerimos. Estamos en la sección Home, pasamos a la sección Project en nuestro ribbon, de ahí nos desplazamos hasta Title Block Setup y aquí vamos a elegir el método número 2, que es el de atributo. Le damos clic en OK. Y aquí es donde te comentaba, teníamos que definir qué tipo de dato es el que estamos definiendo, si es información de proyecto o información de dibujo. Como podemos ver aquí, dando clic en valores de dibujo, me da opciones propias de cada hoja, como lo son el dibujo en sí, las descripciones, la hoja previa, la siguiente, el máximo de hojas utilizadas y valores propios de la impresión, la hora, fecha, etc. Si regresamos a valores de proyecto, responde a campos como los títulos, ingeniería, dibujado, revisado, escala, etc. Y tienes todavía bastantes opciones libres que tú puedes configurar a tu gusto. Para nuestro pequeño proyecto vamos a asignar los campos de título 1 y título 2 a los campos de nombre de proyecto y cliente. Puedes hacerlo mediante este menú desplegable o puedes hacerlo mediante selección con el cursor. Vamos a hacerlo de las dos maneras. El primero, que va a ser el nombre de proyecto, vamos a hacer mediante selección. Nos acercamos al atributo. Voy a deseleccionar. Y notamos que lo ha seleccionado y lo ha asignado a Title 1. El segundo, que es el cliente, lo voy a hacer mediante el menú desplegable. El siguiente campo es quién lo dibujó. En este caso no viene Approved, pero podemos utilizar el de Engineer. En campos de proyecto, parece que son todos. Ahora nos vamos a valores de dibujo. Para el campo de drawing, seleccionaremos el tag DWG. Para las descripciones, descripción 1, descripción 2. Para la hoja, el tag hoja. Y para el total de hojas, sheet maximum. Damos OK. Para confirmar que se ha llevado correctamente la configuración de nuestro cuadro de datos y del mapeo de los tags, podemos ver que en el origen de coordenadas se ha creado este bloque. Este bloque va a desaparecer
cuando tengamos la plantilla. En este momento vamos a eliminar todos estos recursos que no van a formar parte de la plantilla, como lo son, bueno, pues nuestra tabla. Simplemente lo vamos a eliminar. Otra cosa que vamos a eliminar también son los ladders que nos sirvieron de auxiliares, pues, para configurar el tamaño de la página, el margen, el propio espacio para el cuadro de datos. Algo que sí quisiera que tomaras en cuenta, pues, es tus coordenadas de referencia, ya que cuando empecemos a insertar ladders, pues es útil saber en qué punto los queremos iniciar. En este caso vamos a ubicar la coordenada de la referencia 1. Nos está marcando que está en 1.5,11, para que lo revises en tu diseño y guardes esa información. Para el segundo ladder, el punto de inserción para el renglón 21 es en 9.5,11. Perfecto. Y con esta información ya guardada, pues vamos a eliminar estos ladders. Vamos a guardar este archivo como un dibujo, todavía no es una plantilla. Entonces, mediante el comando save as o en guardar como, pregunta el nombre del archivo y dónde lo queremos guardar. En este caso, pues yo estaba haciendo pruebas, pero lo voy a guardar como preplantilla. En este punto puedes darle algunos toques finales a tu estética, como en este caso puede ser que quieras redondear esquinas, darle un grosor, etc. Aquí ya es a gusto del diseñador. Yo simplemente voy a dar un fillet. Le voy a decir que voy a especificar el radio. Creo que con media pulgada quedaría bien. Voy a decirle que es una polilínea. Perfecto. Y damos clic y he hecho este redondeo en los vértices de nuestro margen. Le voy a aplicar un pequeño redondeo a este vértice. Tomando fillet, defino el radio que sea menor. En este caso de 1/8, creo que está bien. Y es sutil, pero pues le da un cambio. Y ahora sí, vamos a configurar la plantilla. Esto todavía no es una plantilla, simplemente son objetos con propiedades. Hemos definido atributos, eso sí, pero vas a ver que ahora cuando vamos a crear la plantilla, los tags de atributos no van a aparecer. El siguiente paso ahora es crear un archivo nuevo mediante el comando U. Tenemos la plantilla ACAD. En este nuevo espacio de trabajo vamos a insertar nuestro dibujo de preplantilla revisado. Lo va a insertar como un bloque mediante el comando insert. Navegamos hasta donde está nuestro archivo de WG de preplantilla revisado. Le vamos a abrir. Especificamos el punto de inserción. Le decimos que debe ser en el origen de coordenadas, es importante. Nos sale la ventana de edición de atributos, ya que ya leyó que tiene atributos este bloque. En este caso le vamos a decir que cancelar porque no vamos a modificar nada por el momento. Y se ha insertado nuestro cuadro de datos como un bloque ya. Te das cuenta, al seleccionarlo, es toda una entidad completa, es un bloque. En este caso no podemos editar el texto, en las líneas ni nada. Tendríamos que dar doble clic y dar en editor de bloques y ahora sí nos regresa a nuestro archivo editable. De hecho podemos ver aquí los atributos, los tags de los atributos del bloque, pero no vamos a modificar nada aquí. Así, lo que sigue es guardar este archivo ya como una plantilla. Nuevamente, con el comando save as,
salvar como. Vamos a guardar nuestro archivo, pero ahora no como un DWG, sino como un template que tiene la extensión DWT. Le vamos a dar un nombre. En este caso, yo lo voy a nombrar plantilla AKD. Default te manda a guardar tu plantilla en la carpeta templates de AutoCAD, pero tú la puedes guardar en cualquier otra ubicación para que sepas dónde está, siempre esté disponible. Si llegas a cambiar de máquina, si formateas esa máquina, pues no pierdas ese archivo que ya te costó tanto configurar. Entonces te recomiendo que lo guardes en una carpeta especial o guardes una copia en otro lado. De que vamos a crear una plantilla, que queremos agregar descripciones, en qué unidades está, sin problema. Perfecto. Y en este momento ya tenemos creada nuestra plantilla. Lo único inconveniente aquí es que las configuraciones de impresión pues se quedaron guardadas en nuestro archivo pre-plantilla. Entonces, cuando nosotros ahora mandemos llamar el comando plot, pues desafortunadamente veremos que nuestros ajustes no están. Lo importante aquí es que tú ya, en base al primer video, sabes cómo configurar esto muy rápido. Lo primero que necesitamos es crear el tamaño de la hoja. Si recuerdas, fue a base de un rectángulo. Especificamos el origen de coordenadas. Lo definimos por dimensiones. 17 de base, 11 de altura. Después de esto le dimos un escalamiento. Punto base igual en el origen de coordenadas. En mi caso fue un factor de 1.125 y listo. Esto era para tener los límites de impresión, si recuerdas. Vamos a definir dichos límites con el comando limits. Vamos a especificar el punto inicial como el origen, ya no lo está dando, le damos enter. La esquina superior derecha pues es el vértice de nuestro objeto. Perfecto. Ya podemos borrar este objeto auxiliar porque ya definimos los límites, simplemente para eso lo dibujé. Ahora, entre el comando plot, definimos los parámetros de impresión. Si recuerdas, pues era acá de High Quality, el tamaño de la hoja en Full Bleed, la impresión mediante los límites, que es entrar el plot. Y algo que no hicimos en el primer video era definir el estilo de plumilla. En este caso, si lo dejamos en None, en ninguno, cuando imprimamos en AutoCAD, nos va a imprimir color. Y eso pues no es lo que queremos. En la mayoría de los casos, pues en la gran mayoría imprimimos pues en blanco y negro, ¿no? Por eso es importante que desde un inicio en nuestros ajustes de impresión definamos que la impresión va a ser en monocromático. Ya vemos que sí. Y aquí en calidad vamos a elegir la calidad máxima. Simplemente aumenta los puntos por pulgada para la impresión. Le damos al layout. Vamos a una vista previa para confirmar. Y sin problema. Si te das cuenta, lo hicimos muy rápido. Como ya lo habíamos visto en el primer video, pues este paso es muy rápido para ti. Entonces, le damos cancelar. Y ahora sí, nuestra plantilla ya tiene los atributos de información de proyecto y tiene la configuración de impresión. Bien, para cerrar este video vamos a crear un proyecto donde vamos a utilizar nuestra plantilla y vamos a ver cómo nuestro cuadro de datos se va a ir actualizando de una manera más eficiente conforme se desarrolle nuestro flujo de trabajo. Esto es. En la parte izquierda pues tenemos el administrador de proyectos. Aquí nosotros vamos a crear los proyectos y los archivos o dibujos de esos proyectos. Vamos a crear un proyecto nuevo. Aquí el símbolo del folder con una flechita, le damos clic, aparece esta ventana de configuración. Lo primero es darle un nombre a tu proyecto. Vamos a darle el nombre de
proyecto CADE. La ubicación te marca una ruta por default, que es en la carpeta de AutoCAD, pero te recomiendo pues que la guardes en una ubicación distinta para que tengas un acceso más rápido a tus dibujos. Esa yo, voy a darle una otra ubicación. Y aquí nos dice que dentro de esa carpeta va a crear un folder con el nombre del proyecto. Él lo tiene habilitado por default. Déjaselo así, te lo recomiendo para que si tienes más archivos en ese folder, pues no se revuelva. Si es un archivo que no tiene nada más, pues no hay ningún problema. Y aquí lo importante es de dónde va a copiar los ajustes para el proyecto. Los ajustes me refiero a la simbología, al tema de todo lo que conlleva la configuración del AutoCAD eléctrico. En este caso, yo estoy tomando por default la demo de NFPA. Si no lo tuvieras activado, le das aquí o seleccionado, le das aquí en buscar, te lleva a la carpeta de proyectos. Si estuvieras en una ruta distinta, simplemente le das hacia arriba en el explorador. Aquí tiene las carpetas de todos los proyectos que se instalan demos en el AutoCAD. Dentro de la carpeta NFPA demo encontramos el archivo necesario, le damos a abrir y lo selecciono. Estas son las configuraciones iniciales al crear un proyecto nuevo. Le das OK. Aquí en el explorador puedes ver, en el administrador puedes ver que ya se ha creado la carpeta de tu proyecto. Y ahora lo que vamos a hacer es crear tu primer dibujo. Aquí en el botón de New Drawing viene esta ventana de configuración para cada uno de los dibujos. Esta ventana la vas a llenar cada vez que hagas un nuevo plano. Le tienes que dar un nombre. En este caso, índice, portada mejor. Le vas a dar, tienes que seleccionar una plantilla. En este caso, pues tienes que seleccionar la plantilla que ya hemos creado. Vas a darle en buscar y te vas a, en este caso nos abre el explorador de archivos y nos manda a la carpeta de templates. Simplemente navegas hasta donde has guardado la plantilla que acabamos de crear. En este caso yo la tengo aquí guardada. La seleccionamos. Y en las descripciones. Si recuerdas, cuando definimos los atributos, en el campo de descripciones le puse dos renglones, Desc1 y Desc2. Esto es para llenar precisamente estos renglones. Digamos que aquí simplemente voy a poner la descripción de la hoja de después. Portada, así simple. La hoja le vamos a poner que es la hoja 1. En la codificación que tú le vas a dar a tus proyectos, a tus dibujos, esto puede ser, esto ya es cuestión personal de tu grupo de trabajo. Simplemente le voy a dar elect-001. Le damos en OK. Y aquí es donde ocurre lo interesante. En tu carpeta de proyectos ya se han ido este dibujo nuevo de 01 portada. Y aquí en el cuadro de datos vas a ver que los campos de descripción, dibujo, las hojas ya se actualizaron automáticamente. Estamos en la hoja 1 de un total de una hoja. ¿Y qué pasa en los campos de proyecto, cliente, quién dibujó, quién aprobó? Recuerda que esta información es de clasificación por proyecto, es decir, esta información, como es la que se va a ir repitiendo en cada uno de los dibujos, la vamos a definir una única vez. ¿Cómo hacemos esto? Situándonos sobre la carpeta del proyecto, damos clic derecho y navegamos hasta donde nos dice Title Block Update. Perdón. Descripciones, perdón. Ok. Las descripciones. Aquí nos dice que llenemos cada uno de los campos asignados a línea 1, línea 2, N hasta línea 2. Pero ¿cuáles son estas líneas? Si regresamos al archivo de preplantilla, al archivo DW, no al template, al archivo que todavía contiene los atributos. Nos vamos a la sección Project, Title Block Setup, método 2, y ¿qué vemos aquí? Los atributos
de nombre de proyecto, cliente, la persona que aprueba la ingeniería, la persona que la diseña, están asignados a una referencia. Nombre del proyecto a línea 1, cliente a línea 2, la persona que aprueba en línea 6, la persona que dibuja en línea 7. Entonces hay que recordar 1, 2, 6 y 7. En este caso, primero es quien dibuja y después es quien aprueba. Regresando a esto. En nuestro proyecto, clic derecho, en descripciones, ahora sí sabemos qué llenar en cada uno de estos campos. Línea 1, pues es el nombre del proyecto. En este caso vamos a decir que es proyecto KD 2026. La línea 2 era el nombre del cliente. Inventemos algo. Quinaria SADCB. Y de ahí nos vamos hasta línea 6 y línea 7. Línea 6 es quien aprobó y línea 7 era quien dibujó. Entonces digamos que en línea 6 vamos a poner las iniciales de la persona que prueba, A, B, C, D, por ser un ejemplo. Y en línea 7, para nada más notar la diferencia, E, F, G, H. Okay, le damos OK. Acabamos ya de definir los parámetros de información que se van a repetir en cada uno de nuestros dibujos. Entonces, archivo, vemos que estos datos no se actualizaron. ¿Qué hay que hacer? Damos clic derecho en la carpeta de proyecto y ahora sí nos vamos al Title Block Update. Y ahora vas a ver cómo las referencias que acabamos de guardar se han asignado a las líneas requeridas. Seleccionamos cuáles son las que queremos actualizar. En este caso son estas 4. Y vamos a darle en actualizar en el archivo activo. Cuando tengamos más hojas, lo vamos a dar en la totalidad del proyecto, pero en este caso tenemos solamente una hoja. Damos clic en OK. Y ahora puedes ver que los datos del proyecto, del cliente, de la persona que dibuja, de la persona que aprueba, ya se actualizaron. Y ahora sí tenemos nuestro cuadro de datos completo. Vamos a hacer otros 2 dibujos más para que notes cómo este flujo de trabajo nos ayuda a ahorrar tiempo. Segundo dibujo, tenemos que hacer dibujo 2, pues, decía algo. Y aquí en las descripciones, circuito, pasa, 40 BCA, por decirlo así. Esta es la hoja número 2 y vamos a decirle que el código pues es elec-002. Te crea una nueva hoja, es la hoja 2, fuerza, y ahora ves cómo el cuadro de datos se actualiza automáticamente junto con los datos de información de proyecto. Estos ya solamente los llenamos una única vez y se van a ir repitiendo cada vez que agreguemos un nuevo dibujo. Y los datos referentes al dibujo en sí también se actualizan. Vamos a crear una tercera hoja. Okay. Y lo mismo. Acabamos de crear el tercer archivo, el cual su descripción es distinta, su código de dibujo es distinto y el número de hoja también es distinto. Aquí puedes notar que la numeración del total de hojas está equivocada, porque estando en la hoja 2 nos dice que es la hoja 2 de 2, estando en la hoja 1 nos dice que es la hoja 1 de 1, y en este caso el total está equivocado, porque nosotros ya tenemos 3 hojas, entonces debería ser la hoja 1 de 3, la hoja 2 de 3, etc. Esto simplemente es darle un refresh para actualizar este campo. Aquí en Title Block Update simplemente vamos a actualizar el campo de el máximo de hojas y le vamos a decir que lo actualice en todo el proyecto.
nos sale esta ventana para seleccionar los dibujos. Le decimos que lo aplique a todo, a los 3 dibujos que ya creamos. Le damos en OK. Y sin problema. Estamos ahora en la hoja 1, portadas. La hoja 1 de 3. Hoja 2 de 3. En la hoja 3 de 3. Y ahora sí, tu plantilla te va a permitir ahorrar tiempo en el llenado de los datos, que simplemente se hace de manera automática. Te recomiendo que el tema del total de la hoja de hojas lo hagas prácticamente ya al final de tu proyecto para que se actualice en mi cabeza. Si lo quieres hacer en determinado tiempo, no hay ningún problema, no quita bastante tiempo hacerlo, pero no crea ningún conflicto. Y ahora sí, vamos a poder empezar a trabajar en el tema del curso de AutoCAD eléctrico tal cual. Pero quería que revisáramos esto, tema de la creación de la plantilla, porque muchas veces, he visto que el tema del cuadro de datos lo llenan de manera manual por dibujo. Se le va dando doble clic e ingresan manualmente el nombre del dibujo, en qué página están, el total, etc. Pero con esto realmente te va a ayudar bastante. Y puedes ver que ya vamos a empezar a dibujar sin problema. En los próximos videos, pues vamos a aprender a configurar el tema de nuestros ajustes iniciales para nuestro lado. Si recuerdas, pues habíamos ajustado que el ancho era de 6, que el espaciado era de 0.5. Aquí, como puedes ver, ya me acepta que iniciemos de la primera referencia en 20 renglones. Pero para no estar llenando esto manualmente del ancho y el espaciado, vamos a ajustarlo para que ya tenga un valor predeterminado. En este caso, y sin problemas. Vas a empezar a dibujar en AutoCAD. En el siguiente video pues empezaremos a trabajar el tema de configuraciones iniciales.